Saludos, mi nombre es Andrés Solórzano, soy estudiante de la carrera licenciatura en Administración de Empresas, en este caso en la asignatura Ética y Cultura Universitaria con la profesora Rosgaby Arcila. Presento una exposición sobre la fundamentación legal de la educación en Venezuela. La estructura de esta exposición en principio es la educación, su significado, su conformación y su organización en Venezuela. En segunda instancia, los pensamientos o los ideales que fundamentaron la educación en Venezuela. En tercera instancia, las universidades y su configuración. En cuarta instancia, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y para finalizar, reflexiones y agradecimientos. La educación y su conformación en Venezuela. La educación para Delors en el año 1999 estipula que es un proceso integral en que permita el desarrollo humano de capacidades cognitivas, afectivas y éticas, mediante la transmisión de información, capacidades y habilidades que consiguen un individuo con alto compromiso y acompañamiento para lo que es el desarrollo de la sociedad. En Venezuela, la educación es un deber fundamental del Estado y un derecho fundamental de la ciudadanía. En el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999-2009, con su reforma, estipula que la educación es democrática, gratuita y obligatoria, y que el Estado a su vez debe tener una mirada fundamental en ella. ¿Para qué? Para crear mecanismos a su vez de retroalimentación en el que se estimule la participación de la ciudadanía en ella, y también para garantizar lo que es el desarrollo de los distintos niveles de la educación de Venezuela. Los niveles de la educación en Venezuela son los siguientes. En principio contamos con la educación inicial, que consta de 3 niveles primarios en que se desarrollan capacidades afectivas, cognitivas, espaciales y motrices. Tenemos la educación inicial primaria, que consta de 6 niveles en el que se desarrollan capacidades de lenguaje, comunicación, naturaleza, historia, geografía y la ciencia. También contamos con el nivel de educación media, que consta de 5 niveles en que se profundiza aún más los anteriores niveles estudiados. También se incluye ciencias como la biología, la química y la física, y se consigue con ella el nivel o el grado de bachiller. También contamos con la educación universitaria, que consta de 2 subniveles: la educación de pregrado y la educación de posgrado. Esta educación a nivel universitario lo que busca es formar en la investigación y profesionales. El tiempo y duración de este nivel dependerán del grado académico que se busque, el tipo de educación que se consiga allí. La inspiración en Venezuela y su estructura legal. La educación en Venezuela, para saber cuáles son los pensamientos que inspiraron la educación en Venezuela, tenemos que hacer una mirada hacia la historia. Encontramos a aquellos ilustres como Simón Rodríguez y Andrés Bello, en los que a través de sus pensamientos se estipula lo siguiente: la importancia de la educación para la construcción de la república y ciudadanos que con su pensamiento crítico contribuyan al desarrollo de la sociedad. El libertador Simón Bolívar, en el Congreso de Angostura, tuvo 2 pensamientos importantes en ello, que dice que las naciones avanzan o marchan hacia el término de su grandeza al mismo paso con el que camina su educación, y también en el que dijo que moral y luces son los polos de una república. Moral como aquellas prácticas éticas, morales y normativas, y la educación, o las luces como la educación que abre el pensamiento crítico y que hace que los ciudadanos se comporten de manera moral. Estos inspiraron los principios de la Ley Orgánica de Educación, en el que se estipula lo siguiente: la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad social, la igualdad de participación, la formación para la paz y la formación para la independencia. La fundamentación legal de la educación en Venezuela es muy robusta. Se puede ver de la siguiente manera, según la pirámide de Kelsen, en este orden jerárquico. En principio, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con sus artículos 103, 102 y 104, en que se estipula que el Estado ejerce la rectoría de la educación en Venezuela. A su vez, debe garantizar el uso de la educación sin mayor discriminación, y que ella debe ser gratuita y obligatoria en Venezuela. La Ley Orgánica de la Educación, entre todos sus artículos, estipula lo siguiente, en el que se
lo siguiente, desarrolla los principios de la educación en Venezuela. A su vez también dice cómo son los niveles, la estructura y los niveles de la educación en Venezuela, como ya los expliqué anteriormente. También sobre la rectoría financiera de la educación en Venezuela y cuáles son los medios de participación de la familia, la sociedad y la docencia. La ley de universidades estipula entre todos sus artículos cómo es la autonomía universitaria, cómo son los mecanismos de participación, permanencia y egreso de los estudiantes y cuáles son las capacidades investigativas y profesionales que se van a dar en ella. También encontramos como base de la pirámide a los reglamentos universitarios, que son documentos internos que dictan cómo las universidades se apegan a la normativa, a las leyes anteriores y también cuál es la convivencia que se debe dar dentro de la universidad, cuáles son los mecanismos de participación de los estudiantes y bueno, también hace y rige cuál es su autonomía universitaria dentro de estos reglamentos. La universidad y su configuración, me permito leer. Bayen estipula que la universidad es una organización de formación, investigación y vinculación social, dando contenido al importante rol institucional en diversos propósitos de la sociedad. Esto quiere decir que las universidades a su vez tienen un carácter importantísimo en el desarrollo de un país, ya que la formación, la crítica, la doctrina y el pensamiento de los formados allí contribuyen al desarrollo de la nación. ¿Cuáles son los tipos de universidades en Venezuela? Universidades nacionales, que son las primeras conformadas en el país, universidades experimentales, que buscan desarrollar un área en específico, como las universidades de hidrocarburos, ciencia y tecnología, entre otros. Y también encontramos las universidades privadas, que son aquellas que abarcan todo tipo de áreas de información y conocimiento, pero que su diferencia es en el carácter pago de la educación. Más allá de la normativa, también encontramos algunos organismos que forman parte de los rectores y son rectores universitarios, como lo es la Vicepresidencia Sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, el Ministerio de la Educación, el Ministerio de Educación Universitaria y el Consejo Nacional Universitario. En específico la Universidad Bicentenaria de Aragua, que es donde me estoy desarrollando como estudiante, encontramos que esta es una universidad de carácter privado, fundada en el año 1986 y que en sus principios está la formación y de alto nivel de los estudiantes comprometidos con el país. Entre las facultades que encontramos aquí, en las facultades de Ciencias Sociales y Administrativas, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. ¿Cómo destaca la Universidad Bicentenaria de Aragua dentro del ámbito educativo? Con sus técnicas aplicadas de innovación, su modalidad presencial y a distancia de la educación y el uso de herramientas competitivas para el desarrollo de profesionales. Los programas de estudio que brinda la Universidad Bicentenaria de Aragua, conducentes a grado, son el pregrado y el posgrado, y los no conducentes a grado son talleres, diplomados y cursos. Para finalizar como reflexión, encontramos un pensamiento del libertador Simón Bolívar que dice: un ser sin estudio es un ser incompleto. Muchas gracias por su atención. Los invito a darle me gusta, a compartir este video y guardarlo para posteriores visualizaciones. Hasta luego.